rasgos del carácter importantes que la iglesia, que somos nosotros los que estamos dentro de la iglesia, desarrollamos o necesitamos desarrollar: obediencia, fidelidad y lealtad, compromiso con el propósito y el llamado. 4, entendimiento. 5, carácter. 6, entrega total, no residual o a medias. Casa de Fe. Crecer un poco sobre el entendimiento y el carácter. A esta enseñanza le he puesto por nombre Creciendo en Entendimiento y Carácter, porque yo creo que son atributos, características importantísimas en la vida de toda persona, y no digamos cuánto no más en la vida de un hijo de Dios o de los creyentes como tal, ¿verdad? Y creo yo que a lo largo del tiempo la iglesia ha carecido de personas que crezcan en entendimiento, pero que también crezcan en carácter. Y creo yo que este tipo o estos dos pilares o estas características importantes que yo les menciono son muchas veces las bases que a nosotros nos siguen faltando cuando nosotros no logramos dimensionar cómo es que opera, se manifiesta y se mueve el reino de Dios en nuestras vidas. Muchas veces creemos que la vida espiritual consiste solamente en aquellas cosas a las que nosotros le denominamos espirituales, pero no es espiritual en aquellas cosas que nosotros no le denominamos espirituales. Y el entendimiento y el carácter es más espiritual de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y por esa razón yo creo que es importante que hoy nosotros podamos aprender un poco más acerca de esto. Y para esto vamos a utilizar un libro que probablemente casi no utilizo, pero que en realidad tiene muchos elementos sobre esto que les estoy diciendo, y es el libro de Esther. Yo sé que el libro de Esther se ha utilizado para hablar de la belleza de la mujer. En algunos concursos inclusive de belleza utilizan este libro, porque aquí, según se entiende, existió uno de los primeros concursos de belleza que precisamente lo gana Esther, ¿verdad? Entonces, sí, esos son asuntos reales, y sí, la escritura de alguna manera narra sobre estos asuntos, pero también hay otros elementos dentro de toda la vida, o dentro de la historia, o dentro del libro de Esther, que son proféticos. Y nosotros, como Casa de Fe, no somos una iglesia convencional, no somos una casa ministerial convencional, y eso mismo nos lleva a nosotros a asumir un reto diferente, ¿verdad? Casa de Fe no es la iglesia convencional y tradicional donde nos gusta compartir y donde nos gusta adorar juntos, sino también es una iglesia que se ocupa en preparar una nueva generación. Y eso nos lleva a un nuevo reto, a una nueva dimensión o a un nuevo nivel de fe, porque consideramos nosotros como casa ministerial de que la realidad de la iglesia debe ser esa, la preparación de una generación entendida en carácter y en el poder de Dios. Y creo yo que el libro de Esther es un libro que nos ayuda a entender proféticamente estos elementos de los que les estoy hablando. Vamos a ver todo el libro. Lógicamente no vamos a leer todos los capítulos, porque esto sería interminable, ¿verdad? Sin embargo, vamos a leer, a excepción de un capítulo, si no estoy mal, vamos a verlos todos en versículos específicos que nos van a llevar a entender por qué estoy mencionándoles esto.
Vamos a ver en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 1, lo siguiente. Dice así: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Ahí vamos a leer solo ese capítulo para entender un poco el contexto en el que se va a desarrollar la historia de Esther. La historia de Esther o la vida de Esther se está desarrollando en el reino de este rey, valga la redundancia, que se llama Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Eso nos dice entonces que era un reino verdaderamente fuerte, era un reino poderoso. En el primer capítulo pasa algo. Existía una reina que se llamaba Vasti. Esta reina fue desobediente al rey Asuero. Resultado de que fue desobediente al rey Asuero, el rey Asuero la quita completamente de la borra de la faz de la tierra, y resultado de eso es donde él empieza a escoger una nueva reina, y es ahí donde entra el protagonismo de alguna manera de Esther, y eso es lo que vamos a ver ahorita en el versículo 7. En el versículo 7 dice: y había creado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. Qué raro, ¿verdad? Hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron. Mardoqueo, el tío, la adoptó como hija suya. Vamos a ver el versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Vamos a ver lo que dice el versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos. ¿A los ojos de quién? De Asuero el rey. Y halló gracia delante de él. Quiere decir que era una mujer agraciada, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. En otras palabras, la estaba colocando ya en una posición de privilegio, a diferencia de las otras doncellas o de las otras mujeres que habían participado de la elección del rey. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Es decir, 7 doncellas empezaron a ser servidoras de Esther. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Versículo 10 dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ya vamos a entender por qué su tío Mardoqueo, su mentor, la persona que le instruía, le había dicho que no hiciera mención de dónde había nacido. Hay una versión también que dice que no solamente le es obediente a Mardoqueo, sino le fue toda la vida obediente a Mardoqueo. Y ese es un elemento importante que debemos tener presente. Vamos a ver el versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Es decir, en ese momento la posición de la niña o de la doncella o de la mujer huérfana definitivamente estaba cambiando, porque de ser huérfana adoptada por su tío, en ese momento estaba experimentando un reposicionamiento que la colocaba como reina, ¿verdad? Inclusive pareciera humanamente que estaba ejerciendo un papel un poco mayor de autoridad que el de Mardoqueo. Otro elemento que debemos tener presente. En el versículo 20 dice lo siguiente: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Claramente vemos nuevamente una característica de Esther, y es que era una mujer completamente obediente a la instrucción de Mardoqueo. Todo esto está sucediendo en un plano profético. Aquí no es de machismo, el patriarcado,
¿verdad? Era otra historia y no tenían esas dificultades, ¿verdad? Por cierto, el tema del patriarcado es una figura que nosotros la vamos a ver, por ejemplo, en Abraham, porque el patriarcado era una figura puramente política que el padre ejercía dentro y fuera de la familia. Entonces, por eso es que el tema del patriarcado, como un paréntesis, es un poco complejo, porque ya no existen padres que sean autoridades políticas sobre su familia. ¿Sí me estoy explicando? Esa era la verdadera figura de esto. Sin embargo, Mardoqueo funcionaba u operaba en un papel de mentor, de tutor, de padre sobre Esther. En el versículo 21 dice: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, esto es importante en la historia, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando dice poner a mano, era porque querían acabar con el rey, ¿verdad? En el versículo 22 dice: cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, su hija, su sobrina, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Otro elemento importante en el comportamiento de Esther, vamos a darnos cuenta que no solamente le fue obediente, sino siempre le guardaba honra. Esther ya era reina. Bien podría decir: ay, es que me venía a decir mi tío, ya no lo necesito de mi tío, ¿verdad? No, en realidad ya era reina, pero le guardaba respeto, honor, a tal punto que cuando Mardoqueo denuncia el atentado en contra del rey y Esther le llega esta noticia, Esther le dice al rey que Mardoqueo le había hecho saber. Es decir, ella no dijo: mira, yo me enteré, ¿verdad? Y van a darse cuenta por qué es importante todos estos elementos que les estoy mencionando. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Es decir, quedó completamente plasmado y escrito que había habido un hombre que era, en otras palabras, el padre o el tío de Esther, que había salvado la vida del rey, ¿verdad? Y eso es importante. Vamos a ver lo que dice ahora Esther, capítulo 3, versículo 2. Y dice lo siguiente: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Naamán era otro, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Este es un elemento súper importante también dentro del contexto de la historia, porque en ese momento se estaban arrodillando porque estaban reconociendo un tipo de autoridad como la de un faraón. Y recuérdense que los faraones eran también reconocidos como dioses. Es decir, se había establecido un decreto para que se arrodillaran delante de este hombre que era tan importante en menor jerarquía, pero igual de importante para el reinado de Asuero, este señor. Y Mardoqueo no se arrodilló y no se humilló. En el versículo 3 dice: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Versículo 4: aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. En otras palabras, y traduciéndolo ahora, en sus convicciones. Es decir, Mardoqueo empezó a ser sujeto a una presión social faraónica de unos reyes para ver si cedía ante lo que él creía. Él tenía en su corazón por convicción que él le servía a un Dios, y bajo esos principios había educado a Esther. Entonces, como sabía quién era su Dios, no se iba a arrodillar, como proféticamente trayéndolo a la actualidad, ante el sistema de los hombres.
El hombre había constituido a un hombre como rey, como Dios, que no era su Dios. Entonces lo empezaron a presionar para ver si cedía en sus convicciones, pero dice la escritura que Mardoqueo no cedió ante esas presiones. Vamos a ver en el versículo 4 que dice lo siguiente: aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. En ese momento ya se sabía que la cultura, la nacionalidad que ejercía Mardoqueo era judío. Precisamente por eso le había dicho a su hija, a su sobrina Esther, que no dijera nada, porque como las creencias políticas, religiosas, espirituales, sociales eran muy diferentes, el tío sabía que si su hija de un solo llegaba y decía que era judío, corría riesgo. Entonces, con el ánimo de protegerla, le dice: no digas nada. Pero en este momento Mardoqueo ya hace saber de que él sí era judío, y por esa razón no se arrodillaba ante el sistema que ellos habían creado. En otras palabras, él seguía rindiéndole adoración y culto solamente a Dios. En el versículo 5 dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Bueno, eso no necesita mayor explicación, se enojó tremendamente. En el versículo 6 dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, no se atrevió a tocar a Mardoqueo, pues ya le habían dicho o declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. No tocó a Mardoqueo, pero sí tocó a todo el pueblo de Mardoqueo. Es decir, empezaron a buscar a todos los judíos con el fin de destruirlos a todos los que tenían la misma nacionalidad de Mardoqueo. Vamos a ver el versículo 8, y dice lo siguiente: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y destruido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. En Esther 1 vimos cuántas provincias tenía ese reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Es decir, los códigos espirituales de honor del pueblo judío eran muy diferentes a los que representaba y habían creado en este reinado. Creo que hasta el momento estamos entendiendo, o me estoy explicando bien en historia, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Esther capítulo 4, versículo 1, y dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, ¿qué se había hecho? Matar a todos los judíos. Rasgó sus vestidos, que vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Es decir, tenía un dolor profundo, ¿verdad? ¿Por qué tenía ese dolor profundo? Porque como él no había cedido, eso había repercutido en la muerte de todos sus conciudadanos, miembros también de su misma nacionalidad, y eso para él era doloroso, ¿verdad? Vamos a ver ahora el versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey Mardoqueo, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con el vestido de cilicio. Es decir, solo se puso en la puerta. Y en cada provincia, versículo 3, y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza, que era la cama de muchos. Es decir, la condición en la que estaba el pueblo de Mardoqueo era verdaderamente mala, ¿verdad? Estaban muriendo, era una escena terrible, muertos los niños, y no eran, la forma en la que los asesinaban era cruel, ¿verdad?
Entonces eso era una cosa terrible. Por eso el dolor también, no solo por la muerte, sino por las formas en las que mataron a sus conciudadanos. Versículo 4: y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron a Ester. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. De aquí nos vamos a ir hasta el versículo 14 y dice algo que Mardoqueo le manda decir a Ester ya como reina, y él le habla y le da una instrucción y le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. A mí en lo personal esta instrucción me genera un impacto muy profundo, porque la reina Ester no había llegado al reino solamente para vestir bien y para tener sirvientas o sirvientes. Y aquí su padre, su tío, quien le había instruido, se lo dice. Y lo que le dice es, en otras palabras, si tú estás como reina, es porque, en otras palabras, te recuerdo que tú sirves a otro reino. Y debes operar, en otras palabras, en función de ese otro reino que te puso como reina. Y si nosotros recordamos lo que leímos, Ester siempre fue obediente a la instrucción del padre toda la vida. ¿Y cuál creen que es la actitud de Ester? Pues la misma. Su corazón no había cambiado, porque su posicionamiento físico no era sino un instrumento de parte de Dios y del propósito para operar en libertad en función de otro pueblo. Es decir, en ocasiones, y aquí quisiera hacer como una comparación, el Señor nos ubica, nos posiciona en áreas laborales, personales, profesionales, familiares, relacionales, y lo que hacemos es apropiarnos del lugar que Dios nos asignó, y olvidamos que si estamos en esa familia, en esa relación, si estamos en ese lugar, si estamos en ese trabajo, si estamos en esos estudios, si estamos en esa casa ministerial, es porque funcionamos y operamos, valga la redundancia, en función del reino que nos asignó a ese lugar. Y el ejemplo de Ester no es un ejemplo mínimo, porque estaba ocupando el reinado de todo un pueblo, en donde fue vista con gracia. Había tanta gracia en ella que era hermosa, que llega a ser la reina. Y aquí su tío le está diciendo: el hecho que tú seas reina es porque seguramente, en otras palabras y traduciéndolo al lenguaje de ahora, el propósito te colocó. Y esto automáticamente en Ester produce un clic, ¿verdad? Y entiende la instrucción de Mardoqueo. Es decir, en ese momento Mardoqueo no le dijo: mira, ibas a hacer 1, 2, 3, 4. O sea, le deja ir, le deja saber lo que él siempre le había enseñado. Y esto nos da una gran lección. Y yo lo decía el domingo pasado. Es el tiempo también donde se levanten verdaderamente familias en el diseño, donde puedan educar a sus hijos en función y entendimiento del propósito. Porque cuando esto sea así, la iglesia y la operación del reino va a tener un camino más sencillo. ¿Por qué? Porque los hijos sabrán que en cualquier momento el propósito los va a convocar en función del reino y del propósito, y ellos van a estar listos para ser instruidos, formados y transformados en función del reino que los envió. Mientras eso no sucede, muchas veces encontramos lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Los mismos padres son los primeros que se oponen al entendimiento y a la formación y a la transformación de la vida de sus hijos,
porque no estamos operando en propósito. Y aquí vemos el claro ejemplo. Siendo reina, Esther seguía las instrucciones de Mardoqueo. Y como ella tenía la formación de entendimiento y de carácter, ella sabía que era reina para algo y por algo. Y aquí Mardoqueo se lo está haciendo saber. Claramente le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos. Básicamente le dijo: si tú no haces nada, por otro lado va a pasar. Pero lo que sí te digo es que tú y la casa de tu padre van a perecer. Y quién sabe, le dice, si para esta hora has llegado al reino. Es decir, llegaste para algo. Llegaste para algo, mi amor, mi vida, mi cielo. ¿Verdad? Vamos a ver lo que dice el capítulo 6, versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que había procurado poner mano en el rey Asuero. ¿Se recuerdan que habían quedado escritas en las crónicas del rey que Mardoqueo le había básicamente salvado la vida? Pues en este momento eso que había sucedido por fidelidad al rey, porque Mardoqueo operó en fidelidad al rey y Esther operó en honra a Mardoqueo, resulta que en este momento de la historia sale a luz y se dan cuenta que Mardoqueo había denunciado el complot de estos eunucos que habían procurado matar al rey. Y el versículo 3 dijo: y dijo el rey: ¿qué honra o distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Es decir, en su momento no le honraron. Pero vamos a ver. En el versículo 8 pasa algo. Y dice: traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y versículo 10 dice lo siguiente: entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que yo te he dicho. Vamos a ver versículo 13. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, que yo creo que para lo que le dijeron no se necesitaba ser muy sabio, que digamos, y le dijeron lo siguiente: y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino caerás por cierto delante de él. Recuérdense que este Amán era el que quiso molestar, fastidiarle la vida a Mardoqueo. Y resulta que ahorita toda la historia empieza a cambiar. Aquel hombre que había rasgado sus vestiduras, que había preparado a la que era reina, estaba siendo establecido como rey, por encima de Amán y su mujer. Y los sabios consejeros le dicen a Amán: si todo eso que has dicho ha pasado, prepárate, porque lo más seguro es que delante de ese hombre vas a caer. Wow, o sea, esto a mí en realidad me parece loquísimo, porque no solamente es algo que históricamente sucedió, sino que proféticamente nos está anunciando y está haciendo saber algo verdaderamente poderoso que más adelante vamos a poder ver. Pero en ese momento, resultado de la fidelidad, de la obediencia, del amor, de sus convicciones, de sus principios y de sus valores, algo completamente distinto, que de pronto nadie humanamente se imaginaba, empezaba a suceder. Ahora vamos a darnos cuenta lo que dice el versículo 14. Aún estaban ellos hablando con él, con Amán, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Es decir, la historia de Amán ahí o desde antes empezó a cambiar, pero en ese momento, mientras le decían eso,
Inclusive ya se lo empiezan a llevar casi que arrestado a la cena de la reina. ¿Y quién era la reina? La hija. ¿De quién? De ese hombre que estaba siendo establecido como rey. ¿Y quién era la hija? La reina. Vamos a ver entonces lo que dice Esther capítulo 7, versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amán había preparado una forma para matar a Mardoqueo, pero resulta que la que él preparó para matar a Mardoqueo sirvió para matarlo a él. ¿Por qué? Porque había una familia proféticamente reubicada por Dios, y estas personas fueron procesadas, y en ese proceso Esther y Mardoqueo comprobaron que eran fieles a los principios, a los valores, a los códigos que de parte de Dios habían recibido en su corazón. Y después de bastante tiempo, la historia empezaba a cambiar. Vamos a ver lo que dice Esther capítulo 8, versículo 3. Dice: volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadeta, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Quiere decir que en ese momento, por la labor intercesora de Esther, pero por la obediencia de lo que vimos en el capítulo 4, versículo 14, de la instrucción de Mardoqueo, Esther habló con el rey, y el rey perdona, en ese momento revoca la condena contra el pueblo de Mardoqueo, que eran en ese momento los judíos. Versículo 15. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. En ese tiempo y para ese tiempo, proféticamente, los colores que estaba vistiendo Mardoqueo representaban realeza, sacerdocio, justicia, poder. Todo, por eso mencionan los colores en este momento, porque todo eso estaba representando en ese momento la investidura que Mardoqueo tenía. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Versículo 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos dentro de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Quiere decir que no solamente hubo un pueblo libertado, sino a causa de la expresión de la libertad de un pueblo, otros buscaban ser libertados a esa nacionalidad que ellos tenían. Y todo empezó desde cuando nadie sabía de Mardoqueo ni de Esther. Porque en la intimidad, en el silencio, en la sombra, Mardoqueo formaba a Esther en convicciones, en propósito, en reino, en principios y valores celestiales, para que cuando llegara el momento, resulta que Esther estaba lista, Mardoqueo estaba lista, y resultado de todo eso, todo un pueblo fue libertado, perdonado, redimido, reubicado, restablecido, y además otros, en otras palabras, se añadían para seguir siendo salvos. Y ahora vemos lo que dice el capítulo 9, versículo 1
Dice, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que le aborrecían. Versículo 4, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Versículo 5, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Pero no nos recordamos de que Mardoqueo era el que rasgó sus vestiduras, que andaba con ceniza llorando, el que no tenía ni siquiera acceso al palacio del rey. La reina, la que era huérfana. Dice la escritura que era la huérfana, la que ni siquiera fue instruida por sus padres, sino por su tío. Pero resulta que ahora una es reina, el otro era grande en la casa del rey y su fama se expandía, y ahora todo un pueblo era libertado. Y vemos lo que dice el capítulo 10. Y dice, versículo 1, y el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito, es una pregunta, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Ahora les voy a explicar un poco el contexto histórico. Esto se da más o menos en el 475 antes de Cristo. El rey Asuero llevaba por lo menos 18 años de reinado. En la historia no se le conoce a veces como Asuero, sino como Jerjes I. Era el rey del poderoso imperio persa. Y fue gracias a la acción de Mardoqueo y de Esther que Jerusalén fue completamente reconstruido físicamente. Es decir, que sin el entendimiento, sin el carácter de esta mujer y de este hombre, probablemente no conoceríamos la historia como la conocemos, y todo esto profético no hubiera sido manifestado de esta manera. Y si esto profético no se hubiera manifestado de esta manera, entonces no podríamos traer esta historia profética al día de hoy. Y es eso lo que yo quiero que nosotros veamos. ¿Cómo traemos esta historia profética al día de hoy? Primero tenemos que darnos cuenta que en estas figuras o en estas personas que existieron, que se dieron, existen formas proféticas en donde Dios habló para la generación de hoy. Primero, Esther era la figura de la iglesia. Por eso Esther era una mujer hermosa, preciosa, entendida, con carácter, obediente, entregada, sujeta inclusive a la obediencia de su padre. Y vamos a ver por qué a su padre. Porque Mardoqueo era la figura de Jesús, de Cristo para este tiempo. Y nosotros podemos darnos cuenta que la figura profética de Esther manifiesta una iglesia reinante, y los judíos representan el reino celestial divino de Dios para este tiempo al que nosotros pertenecemos. Y estos judíos fue un pueblo victorioso y triunfante. Tan triunfante y tan victorioso que su libertad en el reino y en el poder celestial atraía a otros para ser participantes de la libertad, de los derechos, de los beneficios de ser un hijo de Dios, en otras palabras. Y eso nosotros lo podemos ver en Efesios 2, capítulo 2, versículo 11 al 16. Porque en ocasiones ¿y cómo? ¿Y eso? ¿Será que sí es así? Vamos a ver, yo se los voy a leer aquí en esta versión. Efesios 2, versículo 11 al 16, y dicen: no olviden que ustedes, los gentiles,
Antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afectaba el cuerpo, no su corazón. En estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios se había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Logró el poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Porque decimos, a veces nos ha costado entender que nosotros somos ese pueblo de Dios, esa familia de Dios, ese reino celestial, porque a través de la cruz no solamente los judíos vivían del pacto, sino ahora nosotros somos parte de ese pacto y nos hizo un solo pueblo, dice la Escritura. Teniendo claro esto, entonces nosotros vemos que la vida de la iglesia reflejada en Esther mostraba obediencia, rasgos del carácter importantes que la iglesia, que somos nosotros los que estamos dentro de la iglesia, desarrollamos o necesitamos desarrollar: obediencia, fidelidad y lealtad, compromiso con el propósito y el llamado. 4, entendimiento. 5, carácter. 6, entrega total, no residual o a medias. Eso fue lo que a través de la reina Esther nosotros como iglesia debemos aprender y debemos desarrollar. Pero ¿qué sucede también con Mardoqueo? ¿Cuáles son esos rasgos del carácter que Mardoqueo manifestó? Pues exactamente los mismos que los de Esther: carácter, fidelidad y lealtad, compromiso con el propósito y el llamado, entendimiento, entrega total y no residual. Ambos mostraron sabiduría, inteligencia, y ambos mostraron una rendición al propósito y no al sistema del hombre. Y por eso ellos no renunciaron en ningún momento a las convicciones espirituales que Dios les había dado. Y no porque las cosas fueran fáciles, porque ya pudimos ver nosotros y leer que lo que ellos vivían verdaderamente ponía en riesgo incluso sus propias vidas. Pero ¿qué sucedió con esa iglesia obediente? ¿Qué sucedió con ese hombre obediente? Fueron establecidos y reubicados en una condición de reinar, y no porque no exista el proceso que te perfecciona, sino porque es a través de ese perfeccionamiento en donde Dios establece. Porque Dios no puede establecer gente que no crezca en el carácter divino del Padre. Por eso es que nosotros vemos en la historia del hijo pródigo, y lo veíamos el domingo pasado, el hijo menor, que evidentemente era inmaduro, que se lleva la herencia, pero el padre lo recibe con amor, y el hijo que estaba dentro de la casa, que en apariencia era el mayor, pero que también era inmaduro. Al punto que cuando regresa el hijo menor le dice: pero ¿por qué lo celebras? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y yo sí he hecho todo bien y a mí no me haces la gran fiesta. Y el padre le dice: todo lo que tengo es tuyo. Pero también eso manifestaba de que el hijo había estado dentro de la casa, había estado cerca del padre, pero que no tenía el carácter del padre. Entonces, siendo hijo, estando en la casa, él no se veía como hijo, y al no verse como hijo, automáticamente él, por sus propias ideas, se destituía o se desconectaba de la casa del padre y del carácter del padre, y por lo tanto del propósito del padre. Ninguno de nosotros podríamos decir: ay, mira, yo hoy tengo todos los méritos suficientes como para haber sido llamado al reino de Dios.
Pero la realidad es que la Escritura nos indica y nos hace saber a nosotros que nosotros fuimos escogidos y llamados por Él por el propio placer que a Él le dio. Pero si nosotros participamos ahora de lo que a Él le dio placer, porque le dio placer llamarnos a través de Dios, del Hijo, algo sí tenemos nosotros como una labor, y es crecer y desarrollarnos en el carácter del Padre. Y en la historia de Esther podemos ver la expresión de la vida de la iglesia, también podemos ver la expresión de la vida de Cristo, y también podemos ver la expresión del pueblo de Dios, que es su reino. Nosotros en ningún momento notamos en Mardoqueo o en Esther egoísmo, egocentrismo. A nosotros a lo largo del tiempo muchas veces nos enseñaron a pensar por nosotros y para nosotros, al punto que hemos, en algunos casos, y no sé si todos lo han escuchado, como acuñado una frase que se dice que básicamente que el fin justifica los medios. Eso lo dijo Maquiavelo. Y en algunos lugares por eso dicen esa frase maquiavélica, solo el nombre te lo dice todo. Porque pareciera que si pasa algo es justificable entonces hacer así, decidir así. La reina Esther, estando en el poder, ella pudo haber decidido como ella hubiera querido, pensando en sí misma. Pero los principios y los valores que el Padre le había inculcado fueron practicados al punto que el beneficio ya no solamente fue para ella, sino para todo un pueblo. A veces nosotros nos apresuramos a tomar decisiones erradas porque nosotros en nuestra carencia de visión espiritual hemos establecido tiempos que no se alinean a los divinos. Y en medio de toda esta historia de Esther y de Mardoqueo, probablemente el escenario los llevaba a poder tomar decisiones apresuradas, incluso cuando Mardoqueo estaba sujeto a una serie de presiones, porque era el momento idóneo para entonces arrodillarse y se acabó la historia. Pero como él estaba sujeto al tiempo divino, aunque en ese momento no estaba siendo honrado o reubicado ni restablecido dentro del propósito, resultado del perfeccionamiento y el fortalecimiento de su carácter, ese hombre fue reubicado y restablecido. Por eso es que Jesús en esta tierra siempre hizo saber que Él estaba en función de la voluntad de su Padre, como lo vemos en Mardoqueo. Y nosotros como iglesia estamos sujetos a la voluntad del Padre, de Cristo, como su esposa. Por eso es que Esther en ese entendimiento creció en carácter, porque el escenario no era fácil, no era sencillo. Tenía las excusas suficientes como para decir que ella no era la elegida porque era huérfana. Pero cuando nosotros entendemos y crecemos en entendimiento y en propósito, todos los escenarios que para nosotros nos parecen altamente poderosos como para poder vernos mal dentro del propósito, son escenarios perfectos para fortalecer el diseño de Dios y a los que ha llamado y a los que ha escogido. ¿No es eso lo que dice Romanos 8:28? Cuando dice que a los que fueron llamados y se hicieron conforme al propósito de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esta mujer era huérfana, no tenía padres, pero eso le ayudó a bien porque fue educada por Mardoqueo, un hombre que entendía y que tenía el carácter y que se manifestó también en Esther. Por eso es que Mardoqueo no se dio, y Esther no se dio, porque Esther era también el reflejo de lo que Mardoqueo era. Nuestra labor es permanente y es constante, porque no basta solamente con estar en un posicionamiento pasivo. Ay, mira, el Señor ya me posicionó dentro de su propósito, o te va a posicionar dentro de su propósito, sino el posicionamiento es activo, porque es de un crecimiento permanente, y vas a ser de pronto sometido a una serie de procesos que van a sacar a luz algunas condiciones de tu corazón, pero es ese proceso el que requiere el fortalecimiento y el crecimiento y el desarrollo de tu entendimiento y del carácter.
porque no va a existir otra forma en la que Dios pueda perfeccionar a su iglesia. Por eso aquellos escenarios que parecen completamente justificables ante la óptica de los hombres y de los seres humanos no necesariamente son válidos ante la perspectiva de Dios, porque en la perspectiva de Dios, la perspectiva divina actúa conforme al propósito y no conforme, aunque se escuche fuerte esto, tristeza o lástima. Al Señor no lo mueve la circunstancia ni la situación. El Señor funciona en función del propósito de su voluntad y de la fe operante en esta tierra a través de Cristo. Por eso necesitamos reentender, recomprender que nosotros como su iglesia, y a ti que probablemente estás siendo convocado a este llamado divino, el Señor ha establecido códigos en nuestro corazón donde no solamente es importante la revelación de un gran misterio, sino la formación y la transformación en el entendimiento y en el carácter del Padre. Porque el carácter refleja los principios y los valores formados y transformados, sellados y tatuados en lo profundo de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, que manifiestan el reflejo del carácter de Dios. Principios que gobiernan por diseño de manera poderosa, a la que fuimos llamados, porque somos la iglesia de Cristo. No somos cualquier cosa. Tal vez el escenario te ha hecho ver como cualquier cosa, pero tú te tienes que aprender a ver desde Cristo. Y en Cristo es posible avanzar, es posible creer, es posible desarrollarse. Por eso el Señor no ha levantado una iglesia de víctimas, sino de conquistadores, de vida reinante, dice la Escritura. Y es visible en la historia de Esther que ella manifestaba su vida como una vida reinante, como una expresión profética de la iglesia reinando. Dice que sintió gran dolor cuando supo de Mardoqueo. Ella pudo haber cometido cualquier locura, pero seguía siendo obediente, atendiendo la dirección, la instrucción. No creyó que por ser reina ella ya todas se las sabía y todas se las podía. Tenía consejeros, tenía doncellas, tenía sirvientes, pero ella no se le había olvidado quién a ella la había formado. Por eso necesitamos crecer en esos códigos de fidelidad, de carácter, de obediencia, de lealtad, de honra. La iglesia honró a Cristo a través de la expresión del carácter. Eso fue lo que hizo Esther. Cualquiera se viera apropiado el título de haber sido la que descubrió más favores para ella delante del rey. Y yo he dicho esto, y lo vuelvo a repetir: si no eres fiel a tu crecimiento, no podrás ser fiel a nada ni a nadie, mucho menos al propósito o al reino y su causa. Si no eres fiel a tu crecimiento, ¿a quién vas a poder ser fiel? Solo en eso no soy fiel. Mentiras. Como haces una cosa, haces todas. No, pastor, ¿cómo va a decir eso? Por eso es que necesitamos crecer en carácter, para ser hasta honestos con nosotros. El sistema por su lado nos enseñó todo lo contrario, a pensar por mí y para mí. Y el reino nos enseña a pensar y a cultivar los pensamientos de Cristo, los principios y los valores del reino, los códigos de Dios. Sí, probablemente Esther y Mardoqueo eran inactuales para ese momento de la historia, porque eran diferentes, porque pensaban diferente, pero fueron fieles al propósito. Porque la vigencia de nuestros hechos y de nuestros dichos no está basado en lo que está aconteciendo en las sociedades, sino en los principios que rigen y gobiernan nuestros corazones. Cuando entendemos esto como Esther, no abandonamos, no dejamos, porque el carácter de la iglesia no es ese. Mira los apóstoles, hasta el más traidor cumplió su asignación, porque dice la Escritura que tenía un espíritu de error, era el hijo de perdición, para que entregara a Jesús. La cumplió. Judas cumplió su asignación.
operó en favor del propósito. Juan 12:24. Por eso dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Yo siempre pongo, no siempre, pero en muchas ocasiones me han escuchado hablar del bambú japonés. El bambú japonés lleva 7 años en echar raíz, y los inexpertos pueden creer que están delante de una planta infértil, pero los expertos durante 7 años la abonan, la riegan, la cuidan, porque pasados los 7 años va a ser en una cuestión de semanas o meses que alcance hasta 30 metros. Por eso el Señor a nosotros no nos llamó a ser inexpertos en la vida del reino, a movernos por afán, en ansiedad, en frustración, en todos nuestros miedos, en todos nuestros factores existenciales. No me estoy burlando ni estoy menospreciando nada, pero nosotros fuimos llamados a crecer en el propósito y a través de la vida del reino. Y sí, probablemente sea como el bambú japonés, que el inexperto va a ver que algo no está pasando, pero sucede que se está echando raíz. Cuando todos los días se trabaja ferviente y diligentemente, y eso inevitablemente va a impactar no solamente tu vida, va a impactar la de tus entornos, de tus familias, de tu trabajo, todo lo que hagamos. Porque donde estamos, en nuestra familia, en la casa ministerial, en la vida, en donde estemos, es porque el Señor nos ha ubicado como a la reina Esther en función del reino. No es para adueñarnos de lo que es de Él, es para administrarlo. El Señor está levantando una generación que verdaderamente sea una generación entendida, pero con carácter. Con razón, en Gálatas 2:20 Pablo podía decir esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que mencionar el nombre de Cristo no es un mantra, no es mágico. Si digo Cristo, tengo revelación, Tener a Cristo es manifestarlo con principios, con las convicciones, con el carácter, con la vida, con las relaciones, por supuesto, con la misma vida que también contribuye y colabora con la expansión de su reino, de su iglesia. Por eso proféticamente en el tiempo de la reina Esther, que pasó 475 años antes de Cristo, proféticamente ya se anunciaba la victoria de su iglesia, la victoria de su reino, el establecimiento de un pueblo victorioso y triunfante. Con razón en Daniel 2:43, eso era lo que decía el profeta Daniel: necesitamos una generación preparada. Por supuesto, en lo que habla, pero también en lo que hace. Y dice Daniel 2:44: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Pero ¿y por qué no ha pasado? Porque esto no funciona por nuestra ansiedad. Esto no opera por nuestro afán. Esto opera según el tiempo reinante de Dios. Y mientras eso pasa, nosotros, como el bambú, seguimos trabajando las raíces día y noche. Porque cuando el pueblo fue rescatado en el tiempo de la reina Esther, a causa de la expresión de libertad del pueblo, muchas otras personas se hacían a los judíos. Yo estoy seguro y estoy convencido que el crecimiento en el reino no es siempre lo más sencillo, más cuando hemos venido, y me incluyo, desde una vida tan terrenal, tan superficial. Pero la Escritura dice que nos hizo aptos. Quiere decir que si empezamos a trabajar
en esa nueva vida. Inevitablemente llegará el momento donde esa vida empiece a reinar en nuestras vidas. Esto no es magia. Es consistencia, permanencia, decisión, determinación, es cultura, es vida, es reino, es espíritu. Lo de Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, no fue un acto de locura que sonó bonito. Ese hombre había sido perseguido, llevado a tribunales, abandonado, traicionado, hacía sus misiones a pie, robado, golpeado. Pero ¿cómo no fue manifiesto Cristo? ¿O cómo vimos la manifestación de Cristo en Pablo? Y según dice la Escritura, incluso antes de hacerse visible, Pablo pasó 14 años en la sombra. El tiempo de Pablo fue ese. Pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de que el diseño ya quedó escrito. Y es tiempo que nosotros, como una nueva generación, con entendimiento y carácter, avancemos. Estoy seguro que el propósito inevitablemente reubica, te reposiciona, porque el propósito no le pesa. Pero lo que muchas veces a nosotros nos pesa es entender que la reubicación y el reposicionamiento, no solamente celestial, divino, sino material, también es por propósito. Y yo con esto termino. Se los dije la semana pasada: de las dificultades no se huye, se solucionan. Eso también es crecer en una mente gobernante. Casa de Fe.